día hablar de computación de la nube, inteligencia artificial, el tema de tokens, el tema de blockchain, se ha vuelto un tema normal. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nosotros de pronto creemos saber en lo que consiste esta tecnología, pero también nos damos cuenta simultáneamente cuán lejos estamos de lo que podría representar el avance tecnológico. ¿Sí? En ese sentido, hoy les voy a hablar resumidamente de todo lo que nos ampara el avance tecnológico en el tema de tokenización y el blockchain, y prácticamente cómo deberíamos repensar el tema de los activos y el tema de las empresas digitales para el futuro. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos empezado a ver que la tecnología de pronto sí aporta a la sociedad, pero cuánto debería aportar a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi profesión y sobre todas las cosas, cómo yo podría tener mayor cantidad de réditos en lo que se presenta el tema tecnológico como tal? Muy bien, en ese sentido, antes de comenzar todo esto, nosotros deberíamos ver algunos conceptos claves que nos interesan conocer. Uno de esos, por ejemplo, es el tema de blockchain. Es un tema que está de moda, pero prácticamente es un tema que no ha nacido en los últimos 5 o en los últimos 10 años. Prácticamente podríamos decir que el tema de blockchain data de hace más de 30 años. ¿Sí? Estamos hablando, esto ha nacido en el 1991, pero se ha hecho famoso y ha empezado a tener réditos tecnológicos principalmente hasta el 2009, donde un artículo, ¿sí?, básicamente empezaba a ver cuál era la primera moneda criptográfica. En este momento estábamos hablando del famoso Bitcoin, ¿sí? Bitcoin desde ese momento empezó a cobrar muchísimas fuerzas. ¿Pero en qué sentido? Fuerza en que se hablaba de una cadena de bloques como si se tratase de una moneda criptográfica. Entonces, de ahí para adelante, ¿qué es lo que pasaba? Hablar de blockchain o hablar de Bitcoin era hablar lo mismo. Pero hoy en día podemos decir que son dos cosas diferentes. Una es una criptomoneda y otra es la tecnología que empieza a respaldar todo esto. Muy bien. Decididamente, ¿cómo definiríamos nosotros una cadena de bloques? Básicamente diríamos que es una estructura descentralizada de registro digital que nos permite almacenar cualquier tipo de información. Básicamente a través de bloques que están siendo interconectados. Pero se basa en dos elementos principales, en lo que es la criptografía y lo que es la descentralización. Y todo esto a nosotros nos brinda lo que es la seguridad, la transparencia y la integridad. Pero de pronto nos ponemos a pensar que esta definición todavía sigue siendo muy compleja para nosotros. En ese sentido, hoy que veo muchos estudiantes, muchos docentes presentes en esta sala, les voy a pedir que recuerden algún conocimiento que nosotros teníamos de pregrado. Básicamente, de una materia que se llamaba estructura de datos. Y cuando nosotros veíamos una estructura de datos, ¿sí?, básicamente recordábamos que hablábamos de listas enlazadas simples, listas enlazadas dobles. Pues en resumida, la cadena de bloques es eso. ¿Ya? Estamos hablando de un conjunto de listas enlazadas. Eso significa una cadena de pequeños bloques que están conectados unos con otros, ¿sí?, y en cuyo interior nosotros podemos almacenar cualquier tipo de información. ¿Eso qué significa? Que en estos bloquecitos que ustedes ven, básicamente podríamos poner fotografías, información, bases de datos, ¿sí?, todo lo que nosotros desearíamos. Eso representa que esta cadena de bloques va a contener toda la información que podríamos nosotros almacenar como personas, como profesionales, como empresas, como instituciones, como gobiernos. Pero además de eso, hay que ver que son tres elementos que componen una cadena de bloques. El contenido, que puede ser cualesquiera, tal como les he explicado, y por otro lado, el hash, que básicamente es el identificador único que va a permitir destacar, ¿sí?, cada bloque a diferencia de otro. ¿Eso qué significa? Que ese hash, ese identificador único, se presenta o se obtiene de diferente forma. ¿Por qué? Porque cada bloque contiene una información totalmente diferente. En este gráfico ustedes podrán ver que existen dos tipos de huellas, ¿sí? Una que corresponde al bloque en sí. Eso significa que es su hash, ¿sí?, y el otro que corresponde básicamente al enlace del bloque anterior. Eso le da una mayor seguridad. De hecho, hace que la cadena de bloques sea totalmente segura y sea inmutable. Muy bien, todos los bloques absolutamente de una cadena de bloques o de un blockchain son idénticos, excepto ¿cuál?
el primero, que básicamente se llama el bloque génesis, en el cual se estamenta o fundamenta todo lo que se presenta la creación de una nueva cadena de bloques. Se dice que los creadores de la cadena de bloques han introducido una información sumamente valiosa que cuando ésta empieza a funcionar, empieza a revelarse. Hoy en día podemos decir, con todas las plataformas que existen, que esta cadena de bloques o esta estructura, tal como la vemos, es la estructura más segura que existe hoy. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan segura? ¿O qué le hace tan segura a la cadena de bloques? Básicamente, estos dos elementos. El hecho que tenga su propio hash y el hecho que tenga el hash del bloque anterior. ¿Eso qué representa? Básicamente que si alguien trata de cambiar el contenido que tiene un bloque como tal, ¿sí?, va a cambiar el hash. Y eso hace que si cambia el hash, básicamente este enlace con el bloque anterior se rompa. Y a partir de ahí lo que se hace es eliminar ese bloque porque se considera corrupto. Entonces, primer aspecto de seguridad. Segundo aspecto de seguridad. Cuando estamos hablando de una cadena de bloques, básicamente estamos hablando de un conjunto de nodos repartidos alrededor del mundo, donde empresas, personas, instituciones, gobiernos pueden ser parte de esta. ¿Qué significa? Que si en algún momento, por algún tema de seguridad, algún bloque es comprometido, es hackeado, como ustedes quieran comprender, como vemos en la parte inferior, ¿sí?, básicamente, tema de confianza, ese nodo es echado de la descentralización como tal. ¿Eso qué significa? Que por un tema de confianza entre los nodos participantes, todos, ¿qué van a decir? Ese nodo es sospechoso porque asumimos que ha cambiado la información dentro de un bloque. En ese momento se rompe la confianza y ese bloque o ese nodo directamente es echado de la cadena de bloques. Entonces, ¿qué representa? ¿Cuál es el funcionamiento que tiene una cadena de bloques? Básicamente, la confianza en que existe, en que todos los nodos, absolutamente todos, tienen una... ¿Eso qué significa? Que de ahí para adelante, que si nosotros desearíamos cambiar la información almacenada en la cadena de bloques, tendríamos que convencer a todos y a cada uno de los nodos participantes. Y eso es imposible, ¿sí? Básicamente estamos hablando no de cientos, sino de miles de nodos que tienen una copia exacta de lo que es esta cadena de bloques. Y tratar de convencer al mismo tiempo a cientos o a miles de nodos es imposible. Eso hace que la cadena de bloques hoy en día sea la estructura de datos más segura que existe a la fecha, ¿sí? Entonces, uno de esos elementos que corresponden, en los cuales nosotros podríamos resumir en lo que representa el blockchain, podríamos decir que es una estructura totalmente distribuida. ¿Por qué? Porque está nodos repartidos alrededor del mundo. Es inmutable por el mismo hecho que habíamos dicho, que cualquier cambio mínimo que sea afecta a un bloque y por ende a la cadena. Y al afectar ese bloque o la cadena, decididamente ese bloque o ese nodo es echado de la cadena de bloques y nunca más es admitido. Entonces se ha perdido la confianza y por eso decididamente la inmutabilidad está presente y garantiza la seguridad de lo que podría representar una cadena de bloques. ¿Y por qué es verificable? El hecho que esté descentralizado significa que existen 100, 200, 300, 1000, 10.000 o medio millón de nodos, y eso representa medio millón de ojos que están viendo lo que está pasando con esta cadena de bloques. Eso significa tantos nodos, tantos testigos que existen, cómo está funcionando la cadena de bloques. Eso significa decididamente que existiendo tantos testigos, esto convierte a esta estructura en algo totalmente seguro. Adicionalmente, el hecho que sea verificable, hoy en día todas las cadenas de bloques que se consideren decentes, absolutamente todas, tienen una plataforma que nos permite ver lo que está pasando, ¿sí? Pero muchos se preguntarán y dicen, ¿dónde queda el tema de privacidad? Muy bien, todas las plataformas existentes en tema de blockchain o de cadena de bloques como tal, transparentan las transacciones, transparentan quiénes están haciendo las transacciones, en qué momento están haciendo las transacciones,
o en qué consisten las transacciones como tal, pero en ningún momento delatan el nombre, la empresa, de la persona o del artículo que se está intercambiando. Básicamente nos muestran una serie de códigos o de identificadores únicos que hacen el traqueo, la responsabilidad de ver el rastreo, el historial, los logs, como ustedes quieran ver, de todas las transacciones. Y eso hace que totalmente esta estructura sea transparente. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de la cadena de bloques es transparente, visible para todos y obviamente, como decíamos, es la estructura más segura que existe para nosotros hoy en día. Pero muy bien, algo que es bueno y hay que admitir. Aquí tenemos un conjunto ya de plataformas que ustedes pueden utilizar para implementar su propia cadena de bloques, ¿sí? Y algo que es sobresaliente y es muy importante, principalmente para las personas amantes del código abierto. ¿Eso qué significa? Que todas estas plataformas son open source, ¿sí? Podríamos decir que hoy en día, a la fecha, el 98% o el 99% de las plataformas que funcionan en cadena de bloques en el mundo son de código abierto. ¿Eso qué significa? Que el código está disponible para que ustedes puedan verificar el funcionamiento. No tenemos un control de calidad, tenemos millones de controles de calidad. Aquí tenemos muchísimas plataformas ya que son de código abierto y obviamente en la parte central dos de las principales, el tema de Bitcoin, que simultáneamente es una cadena de bloques y simultáneamente es una criptomoneda, y de pronto su seguidor, o de pronto el que ha revolucionado el manejo, el que le ha dado la inteligencia, el que le ha dado el tema de mayor poderío en el manejo de cadena de bloques, como es Ethereum. ¿Sí? Hoy en día, ya, todas estas plataformas, al ser de código abierto, pueden ser implementadas por todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, eso no queda ahí. Hasta ahí podríamos saber básicamente qué es una cadena de bloques. Pero deberíamos empezar a comparar qué representa un token y qué representa una criptomoneda como tal. ¿Sí? Si hablamos de estadísticas, vamos a decir que hoy no tenemos decenas ni cientos de criptomonedas. Tenemos miles de criptomonedas. De hecho, con las plataformas que acabo de mostrarles, cada uno de ustedes podría tener una criptomoneda, ¿sí? Y les llevaría a lo mejor un par de horas o un par de días implementar las plataformas que acabo de mostrarles y poder generar sus propias criptomonedas. Algo que hay que comprender y tiene que estar sumamente claro para nosotros es que una criptomoneda necesariamente es un token, ¿sí? Siempre una criptomoneda es un token, pero un token no necesariamente es una criptomoneda. Es por eso que vamos a ver en qué consiste una criptomoneda o un token de aquí para adelante. Muy bien, hablamos que existen miles de criptomonedas, ¿sí? Unas serán más efectivas, otras serán menos efectivas, unas serán más caras, otras serán más baratas. Va a depender del poder adquisitivo que nosotros le podamos dar y el tema de la propaganda o el tema de aceptación que puedan tener las personas. Algo que es bien importante, cada que hablamos de una criptomoneda, debemos decir que una criptomoneda siempre está asociada a una cadena de bloques. Entonces, si yo quiero crear una criptomoneda, cualesquiera que sea, lo primero que tengo que hacer es implementar una infraestructura de cadena de bloques. ¿Tenemos las herramientas? Sí. ¿Podemos darle un poder adquisitivo? Sí. ¿Podemos de pronto otorgarle ciertos productos que estén asociados a las transacciones que nosotros podamos hacer con esa cadena de bloques? Obviamente que sí. Pero adicionalmente, ustedes tienen que comprender que una cosa es la criptomoneda y otra cosa es la tecnología que soporta todo esto, ¿sí? Bueno, ¿qué llegará a ser un token entonces en ese sentido? Pues un token, vamos a decir que es una ficha cualesquiera que representa una utilidad. Así que cuando ustedes van al supermercado, agarran su moneda de un boliviano y depositan al carrito para que el supermercado les preste el carrito de compras, ¿sí? Esa moneda que están poniendo o esa ficha es un token.
¿sí? De pronto, cuando ustedes van a canjear un premio, ¿sí?, en una farmacia, en un supermercado, en un cine, cuando le dicen 10 entradas y usted va a recibir 10 puntos y por cada punto le dan un código, ese código también se presenta un token. Pero bueno, existen varias formas de representar ese valor o ese token como tal. Pero hay que comprender algo bien importante, que un token tiene un valor solamente dentro del ecosistema que se mueve. Muy bien, ¿y esto qué representa? Que los tokens pueden ser creados por personas, por empresas o por entidades. ¿Y a qué me refiero cuando dicen que el token solo es válido en su ecosistema? Aquí les muestro un ejemplo totalmente básico y fundamental, ¿sí? Para las personas que alguna vez hayan tenido, no sé si la suerte o la mala suerte, hay que ver con diferentes ópticas, de haber ido a un casino, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en un casino? Agarramos el dinero, $100, 500, 1000, depende cuánto tengan, y lo cambiamos por fichas, ¿sí? Cada una de esas fichas para nosotros es un token. ¿Eso qué significa? Que el casino le está dando un valor, ¿sí?, a cada una de esas fichas. Con esas fichas yo podré jugar, ¿sí?, la cantidad de juegos disponibles solamente en ese casino. ¿Eso qué significa? Que si yo agarro una de estas fichas, básicamente solo vale, por decir, en el casino de Las Vegas, puede ser en Bellagio o puede ser en el casino de Mónaco, pero solo vale dentro de sus instalaciones. Que si yo de pronto me saco una de estas fichas, uno de estos tokens, y de pronto quiero ir al supermercado y asumo que cada una de estas fichas me valía $100, el supermercado nunca me las va a aceptar. Y si quiero pagar una movilidad con estas fichas y le digo, esta ficha vale $100, tampoco me la van a aceptar. ¿Por qué? Porque decididamente esta ficha solo tiene valor dentro de su ecosistema. Eso significa dentro del casino donde ha sido adquirido. Muy bien, eso se presenta y ese es el ejemplo más claro que ustedes deberían poder comprender, que todo token que ustedes puedan crear solo vale o solo funciona dentro de su propio ecosistema. ¿Eso qué significa? Si ustedes van a crear una moneda o un token, solo va a funcionar para los sistemas o para el contexto o para el ecosistema que ustedes hayan podido generar. Muy bien. Pero ¿qué pasa con las criptomonedas? Nuevamente entramos a la comparación entre token y criptomoneda. Habíamos dicho que necesariamente una criptomoneda es un token, ¿sí? ¿Y qué la ha hecho tan famosa, por ejemplo, a Bitcoin? ¿Quién me puede decir qué ha hecho Bitcoin para que sea tan famoso hoy en día? La respuesta inmediata: hemos quitado al intermediario de medio. ¿Sí? No tenemos intermediarios. Eso significa que no tenemos un banco quien regule las transacciones que nosotros realizamos, no solo con Bitcoin, sino con cualquier moneda, ¿sí? Muy bien, ¿eso qué significa? Como tenemos una red descentralizada, ¿sí?, alrededor del mundo, donde todos los nodos están registrando las transacciones, significa que con mi criptomoneda, en este caso puede ser Bitcoin o puede ser Ethereum, ¿sí?, yo puedo hacer las transacciones que yo quiera y no necesito ni permiso ni autorización absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque es un tema de transacción entre confianza entre los miembros de un ecosistema. Muy bien, hasta ahí todo parece una maravilla, ¿sí? Me adelanto a decir que hoy, si bien la estructura o la infraestructura del blockchain es muy famosa, muy segura, está totalmente distribuida, es visible, es transparente, pero es una infraestructura totalmente lenta, ¿sí? Si ustedes de pronto investigan cuántas transacciones me permite hacer Bitcoin, básicamente vamos a llegar a un resultado de decir entre 5 y 8 transacciones por segundo. Eso al día de hoy, con la tecnología que tenemos, es excesivamente lento, ¿sí?, en comparación de lo que representaría las transacciones mediante una tarjeta de crédito, que aproximadamente son 250.000.000 de transacciones por segundo, ¿sí? Imagínense que blockchain, con la eficiencia que tiene,
con la transparencia que tiene, con la seguridad que tiene, pero no tiene la velocidad que nosotros requerimos para el tema de transaccionabilidad. En ese sentido, no todo es bueno en el tema de la cadena de bloques, pero vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas cómo se puede mejorar o cuál es el futuro que se tiene para que esto realmente pueda superar todos los obstáculos que hasta ahora se han presentado. Pues muy bien, todo esto lo vamos a resumir en algo. Existen al día de hoy muchos tipos de tokens, pero los que nos interesan comprender básicamente son tres, ¿sí? Muy bien, el primero, que se llama un payment token o un token de pago, está asociado directamente a lo que es una criptomoneda. ¿Eso qué significa? El primer tipo de token es una criptomoneda, ¿sí? Y tal como lo habíamos visto, una criptomoneda está asociada a una cadena de bloques, aspecto que se considera que es inmutable. ¿Qué significa? Que todas las transacciones que yo pueda hacer con esa criptomoneda nunca van a cambiar. Nadie va a poder empezar a malversar las transacciones que yo pueda hacer. Muy bien, es sin censura. ¿En qué sentido? Al no depender ni de un gobierno, ni de un banco, ni de una entidad centralizada, básicamente nadie nos puede pedir cuentas de las transacciones que nosotros realizamos. ¿Eso qué significa? Yo no necesito pedir permiso a nadie para las transacciones que voy a realizar, y tampoco existe una entidad que me pida rendición de cuentas de todas las transacciones que yo he hecho. Eso significa que decididamente este tipo de token ha quitado la censura por completo de todos los movimientos que yo pueda realizar. Muy bien, es global. ¿Por qué? Hoy más que nunca el hecho de manejar criptomonedas para todas las transacciones ha hecho que se globalice. Eso significa que yo puedo comprar bienes inmuebles, productos, ropa, alimentos, ¿sí? Puedo empezar a pagar el salario de mis empleados, todo haciendo uso de las criptomonedas por la globalización que se tiene. El tema de transparencia, ¿sí? El tema de transparencia está asociado a la confianza que pueda existir. ¿Eso qué significa? Que al ser miembro de una moneda criptográfica, yo estoy dando mi consentimiento o mi confianza a lo que pueda suscitar. ¿Eso qué significa? Que si yo puedo pagar, también puedo recibir con la misma confianza. Recuerden que esto está basado en llaves criptográficas. Eso significa que ustedes tienen una pequeña llave pública y privada. La pública para que conozcan todas y todos les puedan dar lo que corresponde en temas de pago. Pero si ustedes quisieran cobrar, tienen que identificarse. Y para identificarse la mejor forma es hacer uso de su llave privada. Claro que en el momento que ustedes pierdan la llave privada, decididamente han perdido todas las monedas criptográficas que podrían haber adquirido. Generalmente ese es un tema de inseguridad o de falta de cultura que tienen las personas en el tema de manejo de criptomonedas principalmente, y de certificados o de contraseñas como tal. Muy bien, el segundo tipo se refiere a los utility tokens. Y aquí viene una de las mejores invenciones que ha tenido el ser humano. Si hasta ese momento, ¿sí?, Bitcoin nos había sorprendido con las bondades que tenía en temas de seguridad, de eficiencia, de ser transparente, vino lo que es Ethereum, ¿sí? Ethereum trajo consigo un concepto fundamental, que es el tema de contratos inteligentes, ¿sí? Bueno, hasta el día de hoy no comprendo por qué les dicen contratos inteligentes, porque ni son contratos ni son inteligentes, ¿sí? Básicamente, cuando se habla de contratos inteligentes, se está haciendo una referencia a un tema contractual que pueda existir en dos partes. Pero muy bien, ¿cómo hago un contrato inteligente dentro de una cadena de bloques? Muy bien, vamos a recordar los cubitos que yo les había mostrado al principio y les decía, en cada cubito o en cada bloque ustedes podían poner la información que ustedes deseen y que se sacaba un código único que identificaba todo eso. Muy bien, hasta ahí había llegado Bitcoin.
¿Qué es lo que ha hecho Ethereum de ahí para adelante? No solo mete la información en cada bloque, lo que hace es agarrar los programas que manejan esos datos y los coloca dentro de cada bloque. Eso significa que de aquí para adelante el bloque no solo contiene la información, sino contiene programas que le dan esa inteligencia. Y para todos ustedes que son, supongo, de la carrera de informática o de sistemas, saben el poder que tiene un programa. Las maravillas que yo puedo hacer con un programa, independientemente del lenguaje de programación. Eso significa que a partir de un lenguaje de programación yo puedo establecer criterios, condiciones, pero meterlos dentro de la cadena de bloques. Ahí he hecho que mi cadena de bloques no solo sea un almacenamiento seguro, más al contrario, ¿sí?, sea un almacenamiento y tenga inteligencia al momento de manejar toda la información. Y al igual que los datos eran incorruptibles en la cadena de bloque, estos programas también lo son. ¿Eso qué significa? Que un hacker no va a poder cambiar mis programas, porque si alguien cambia mis programas, básicamente la cadena de bloques lo va a detectar y lo va a echar. Entonces estamos hablando de una cadena de bloques que tiene datos seguros y que tiene programas seguros que le dan toda la inteligencia con la cual hoy en día Ethereum se convierte en la mejor alternativa para empezar a desarrollar aplicaciones descentralizadas y que sean inteligentes y reinen de aquí para adelante el futuro tecnológico como tal. Bueno, y viene el tercer tipo de token, ¿sí?, los famosos security token, ¿sí? Cuando hablamos de security token, quiero que hagan una asociación directa. Security token es hablar de una propiedad tokenizada, una casa, un banco, una transacción, una deuda, un contrato, cualquier objeto que ustedes quieran digitalizar o llevarlo al mundo digital, básicamente es hablar de security token, ¿sí? Entonces, con esto nosotros estaríamos viendo las tres variantes de token que hoy existen y que nos permiten diferenciar y empezar a establecer estrategias que nos van a permitir cambiar nuestras vidas, cambiar el modelo de negocio tradicional que tenemos y encarar nuevos proyectos, pero con una visión distinta. ¿Cuál es esa visión? La descentralización y la seguridad. Muy bien, ahora recién entramos en temática y hablamos de tokenización. Ya sabemos lo que es blockchain, la plataforma que me permite soportar todo esto, ya sabemos lo que son los tokens. Muy bien, ahora veamos qué es tokenización. Básicamente, tokenizar para nosotros es transformar cualquier objeto de la vida real, ¿sí?, dividiéndola en partes y llevándola ¿a dónde? Al mundo digital. ¿Qué significa? Que si yo hablo, por ejemplo, del cuadro de la Mona Lisa, la dividiría en 1000 partes y cada parte, ¿sí?, llegaría a ser un token digitalizado y cada una de esas partes yo la almacenaría ¿dónde? En la cadena de bloques. En resumen, podemos decir que la tokenización es agarrar cualquier objeto, dividirlo, llevarlo al mundo digital y obtener el código de identificación único que tiene y almacenarlo ¿dónde? En una blockchain. Eso es el efecto de la tokenización como tal. Muy bien, pero habíamos dicho que nosotros podemos tokenizar todo, absolutamente todo. Un objeto, una casa, una obra de arte, un contrato, una deuda, un servicio, absolutamente todo lo que ustedes se imaginen pueden tokenizar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos pequeños, deseábamos y decíamos, cuando yo sea grande quisiera tener mi yate, ¿sí?, privado para vacacionar con mi familia, con los amigos, disfrutar de la vida y demás? ¿Cuántos de ustedes hoy en día pueden tener ese gusto? Yo creo que hoy ninguno. ¿Por qué? Porque un yate vale miles o a lo mejor millones de dólares, ¿sí? Pero imagínense que ustedes tuvieran la posibilidad de dividir uno de esos yates en 1.000.000 de partes y cada uno de ustedes fuera el dueño de cada una de esas partes, ¿sí?
Eso significaría que yo fuera accionista de una pequeña parte o de varias partes de ese yate. Y que a lo mejor ese yate brinda servicios, ¿sí? Y que a través de las acciones o de los tokens que yo tengo pueda recibir, ¿sí?, todos los réditos correspondientes. Entonces la tokenización está cambiando el modelo tradicional y dice: si ustedes quieren vender un objeto o un servicio, divídanlo, llévenlo al mundo digital y para garantía almacénenlo en una blockchain. Y desde ese punto de vista, benefíciense de todo lo que podría representar este aspecto. Muy bien, lo mismo pasaría con las obras de arte, lo mismo pasaría si yo tengo una deuda o si tengo algún dinero que invertir. Algo que generalmente nosotros, los de informática o los de sistemas, hacemos es tratar de inventar proyectos, ¿sí? Y nos metemos en un proyecto de startup. Pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Sí? Nos falta alguien que nos financie nuestro proyecto, alguien que crea en nosotros, ¿sí? Pero de pronto, cuando buscamos un financiador, decimos: ¿cuánto necesitas? $50,000, y nadie nos los da. Pero si de pronto nosotros dividiríamos nuestro proyecto y diríamos: ahora, si tú quieres financiarme, lo puedes hacer con 5, con 10 o con $50, dependiendo de la cantidad de partes que yo pueda dividir mi inversión. Desde ese punto de vista, este proyecto tendría más gente que pueda colaborar y, de hecho, gente que pueda empezar a financiar mi proyecto. Muy bien, esto puede parecer un crowdfunding, pero no lo es, porque un crowdfunding es a fondo perdido, mientras que el tema de tokenización representa que yo pago una deuda o pago un financiamiento y a la postre empiezo a recibir ganancias. Muy bien, entonces hoy en día se ha puesto muy de moda el tema de la tokenización, principalmente porque nos permite o nos da la posibilidad de que absolutamente todo hoy en día se pueda tokenizar. Algo que se ha puesto muy de moda es empezar a vender bienes inmuebles, ¿sí?, o bienes materiales de precios muy elevados alrededor del mundo, donde no nos interesa quiénes son los accionistas. Lo que me interesa es tener 1, 2, 3 o 4 partes de ese activo y a partir de ahí empezar a recibir o a ganar dinero, que creo que todos los que estamos aquí, eso es lo que pretendemos: trabajar menos y empezar a ganar más, ¿sí? Entonces, el resultado o la respuesta inmediata para todo esto es la tokenización. Muy bien, aquí les pongo un ejemplo. Imagínense que nosotros fuéramos dueños de esa casa y quisiéramos venderla en $1 millón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? ¿De que en algún momento vendemos esa casa? Sí, pero tendríamos que esperar que exista una persona que tenga ese $1 millón para comprarnos esta casa de un solo golpe, ¿sí? Y a lo mejor para eso pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar a lo mejor hasta años. Pero ¿qué pasaría si yo la tokenizo? La divido. A lo mejor la divido, ¿sí?, en tokens que podrían valer $100. Eso significa que voy a obtener, ¿sí?, cada una de esas partes va a tener un precio de $100. Y eso va a significar que voy a tener 10,000 tokens disponibles que pueden ser comprados por 10,000 personas, ¿sí? Ahora, no necesariamente cada persona puede comprar un token. Cada persona puede comprar 1, 2, 3 o la cantidad de tokens que yo quiera. Y esto va a hacer que mi propiedad se venda muchísimo más rápido. Aunque no crean, este modelo de negocio es el que está revolucionando hoy en día los bienes raíces, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que básicamente los economistas, los vendedores de inmuebles, los vendedores de bienes raíces, se están beneficiando de una tecnología, ¿sí?, que ha nacido del tema informático, del tema de sistemas, y que hoy en día se considera la tecnología más ventajosa que pueda existir. Muy bien, si teníamos 1,000 tokens o 10,000 tokens, tenemos 10,000 posibles poseedores de esos tokens. Muy bien, todos estos van a estar dispersos o descentralizados en todo el mundo entero. Y no nos interesa. A mí lo que me interesaba prácticamente era obtener ese $1 millón, ¿sí? Ahora, esa casa se puede vender, se puede alquilar, no nos interesa.
A mí lo que me interesa es empezar a ganar dinero de las pequeñas acciones que yo he empezado a adquirir. Muy bien, si nosotros, imagínense, que de pronto la Torre Eiffel se pueda poner a la venta y ustedes compren 1, 2, 3 tokens correspondientes a la Torre Eiffel, en algún momento podemos decir, yo soy dueño de la torre, de parte de la Torre Eiffel. Y si esta Torre Eiffel de pronto brinda servicios, se alquila, cobra entradas, parte de esas ganancias van a llegar a mi bolsillo. Entonces el tema de la tokenización realmente se ha convertido en una estrategia pero muy fuerte. Y recuerden, a través de la tokenización ustedes pueden tokenizar lo que absolutamente quieran. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se hace esto técnicamente? ¿O cuál es el respaldo que se tiene? Muy bien. Aquí tengo que empezar a asociar lo que es el token, que son los contratos inteligentes. Muy bien, recordemos nuevamente, los contratos inteligentes no son ni contratos ni son inteligentes. Básicamente, cada que hablo de un smart contract o de un contrato inteligente, estoy hablando de líneas de código, estoy hablando de un programa que tiene condiciones, que tiene criterios que se pueden activar bajo ciertos estímulos. ¿Sí? Recuerden, un programa, ¿ya? En este caso, un contrato inteligente está almacenado en la cadena de bloques y no puede ser cambiado, pero puede tener la posibilidad de ejecutarse, ¿sí?, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, esas condiciones pueden estar supeditadas al tiempo, al espacio, a que una persona actúe, cambie de estado y demás. Pero todo eso lo voy a ver en las siguientes diapositivas. Lo único que nos interesa hasta este momento es saber cómo le doy validez a ese token mediante un programa. Y ese programa para mí se llama contrato inteligente. Hoy en día, si hablo de contratos inteligentes, básicamente estoy hablando de una blockchain. ¿Y cuál es la blockchain más famosa que ha permitido que existan los contratos inteligentes? Ethereum. ¿Sí? Digo la primera, porque de ahí para adelante todas las demás cadenas de bloques han empezado a adquirir esa posibilidad. Muy bien, a través de esos contratos inteligentes y de la repartija de tokens que nosotros hemos dado, básicamente todos los poseedores de los tokens van a empezar a tener réditos o ganancias económicas que le permitan sustentar su trabajo o realizar nuevas inversiones. Muy bien, hemos hablado de tokens, hemos hablado de tokenización, ¿sí? Hemos hablado de que todo activo se debe convertir en un activo digital. Pero muy bien, aquí surge otro concepto muy importante para nosotros, que son los tipos de activos. Deben comprender que existen dos tipos de activos. El primero son los activos fungibles. Y les pongo el ejemplo más sencillo para que ustedes puedan comprender qué es un activo fungible. Imagínense que sobre la mesa les pongo muchas monedas de 5 bolivianos, ¿sí? ¿Y qué aspecto deberíamos considerar para que sea fungible? Que con cualquiera de esas monedas que ustedes tengan, ¿sí?, da lo mismo. Que yo utilice la primera o que utilice la del medio o que utilice la última, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque cada una de estas monedas tiene un valor predefinido y que no va a cambiar. Un 5 bolivianos que está a la derecha o que está a la izquierda siempre va a ser 5 bolivianos. Entonces, ¿qué significa? Que un activo que siempre mantenga su valor indiferentemente del uso que se le dé es un activo fungible como tal. Pero bueno, ¿qué pasará si hago esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo pongo monedas de diferentes países? Ahí tengo un boliviano, tengo un euro, tengo un dólar, tengo un yen, tengo un nuevo sol y demás. ¿Sí? Debo comprender que cada una de estas monedas, ¿sí?, tiene un valor totalmente diferente. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero pagar con un boliviano lo que representaba un dólar, decididamente no funciona. Y si quiero pagar con un dólar lo que costaba un nuevo sol, tampoco funciona. Muy bien, ¿por qué? Porque cada uno de estos
activos o cada uno de estos tokens, llamémoslo así, tiene su propio valor. ¿Dónde? Decididamente dentro de su propio ecosistema, ¿sí? Si trato de combinar los ecosistemas, decididamente esto no funciona, ¿sí? Entonces, cuando se dé este efecto, estamos hablando decididamente de activos no fungibles. Muy bien, hoy en día es otro término que se ha puesto, pero muy de moda, que son los activos no fungibles. ¿Y eso qué representa? Hablar de los famosos NFTs, ¿sí? Muy bien, todos que están en el mundo tecnológico, ¿sí? Muchos son amantes de los videos, ¿sí? De las fotografías, ¿sí? De las animaciones, de los gráficos, ¿sí? Todo lo que esté ligado al mundo digital. ¿Y eso qué representa? Todo lo que ustedes puedan crear, ¿sí? Con cualquier programa, sean videos, fotografías, imágenes, textos, libros, ¿sí? Básicamente son activos no fungibles. ¿Y eso qué representa? Al ser un activo no fungible, ustedes lo pueden vender como si fuera un token, ¿sí? Entonces, si ustedes son diseñadores o hacen uso de la inteligencia artificial para generar un gráfico, básicamente ese gráfico puede ser de su propiedad al tokenizarlo y empezar a tener réditos sobre el mismo. Muy bien, se van a acordar de este congreso y nos vamos a volver a encontrar de aquí a un par de años. Y de hecho vamos a lograr un fenómeno, que los NFTs básicamente han cobrado tanta fuerza que se dice ya que en el 2030 todas las personas del mundo al menos han inventado un NFT. ¿Eso qué significa? Que al menos cada uno de nosotros hemos empezado a tokenizar algo, ¿sí? Que podría ser una fotografía nuestra, una fotografía familiar, y le hemos dado un derecho de propiedad. ¿Eso qué significa? Hemos empezado a decir, esta fotografía es mía, y la que la quiera tener, pues debería empezar a pagar, ¿sí? Entonces, ya estamos muy cerca del límite. Eso representa que el 2030, todos o cada uno de nosotros, si hace una fotografía, un video, una firma, un gráfico, cualesquiera que sea, básicamente nos ha llevado al siguiente nivel, que significa pertenecer al mundo digital y empezar a ganar dinero de los famosos activos no fungibles o de los famosos archivos digitales. Muy bien, hasta ahí les he hablado blockchain, tokens, tipos de activos, tokenización. Pero ¿qué nos depara, ¿sí?, el futuro inmediato? Hasta aquí hemos visto todas las ventajas que tiene el blockchain. Les digo, es una tecnología que se ha inventado hace más de 30 años. Si alguien me pregunta y me dice, ¿tenemos aplicaciones de blockchain en nuestro país? Les puedo decir que sí, ¿sí? Muchas, les puedo decir que no. A lo mejor que tenemos unas 5, a lo mejor exageradamente tenemos unas 10, pero no tenemos más. ¿Deberíamos tener muchas más? Sí. ¿De quién depende? De cada uno de ustedes. La tecnología es libre, la tecnología está predispuesta, la lógica la debemos poner nosotros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el trabajo arduo está en nuestras manos. Nosotros deberíamos empezar a utilizar toda esta tecnología para que transforme nuestras vidas, nuestras profesiones y sobre todo nos empiece a ayudar a ganar dinero. ¿Pero cómo lo hacemos? Esta es la parte más dolorosa que existe dentro de lo que es la cadena de bloques, lo que se llama el trilema de blockchain, ¿sí? Son 3 elementos fundamentales que significa la descentralización, la escalabilidad y la seguridad, ¿sí? Hoy en día cualquier cadena de bloques inventada hasta el día de hoy no cumple este trilema. ¿Qué significa? Que la mayoría de las cadenas de bloques solamente de estas 3 opciones solamente puede lograr máximo 2. ¿Qué significa? Que en algún momento tiene que sacrificar
cualquiera de estas características, ¿sí?, para tratar de ganar ventaja en otra. Muy bien, quiere ser escalable, pero al ser escalable pierde seguridad y pierde descentralización. Quiere ser más descentralizado, pierde escalabilidad, pierde seguridad. Quiere ser más seguro, entonces tiene que perder descentralización o tiene que perder escalabilidad. Lastimosamente, la tecnología no ha avanzado tanto para que las cadenas de bloques tan perfectas como las he explicado, ¿sí?, cumplan estos tres criterios. Pero bueno, como en todo en tecnología, si queremos tener lo mejor, deberíamos tener la capacidad para poder sacrificar una de estas características. Y les puedo decir que tanto Bitcoin, ¿sí?, o Ethereum, que es una maravilla, tienen elementos que han sacrificado. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Bitcoin en algún momento va a morir? Va a dejar de existir, ¿sí?, porque tiene una cantidad, ¿sí?, de Bitcoins programados para ser dispuestos en la actualidad. Eso significa que básicamente son 21 millones de Bitcoins, ¿sí?, el número máximo que va a tener, ¿sí?, esta moneda criptográfica. Muy bien, eso significa que no puede escalar, entonces ya no cumple eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Ethereum? De pronto Ethereum no tiene un límite, ¿sí?, pero de pronto significa que está arriesgando o bien la descentralización o bien la seguridad. Entonces, todas las cadenas existentes hoy en día, repito, han tenido que sacrificar cualquiera de estos tres elementos para tratar de funcionar. Pero bueno, con dos estamos en un momento muy seguro, ¿sí?, muy transparente, muy transversal. Imagínense en el momento en que lleguemos a cumplir los tres elementos. Pero bueno, ahí les pongo un ejemplo de cómo Bitcoin o la mayoría de las criptos se han aproximado más a la seguridad, a la escalabilidad o a la descentralización. Cada una está más próxima y ha empezado a sacrificar alguno de estos criterios. Pero bueno, una de las características por las cuales los expertos en temas de blockchain de pronto han empezado a luchar y dice, blockchain es tan seguro, pero tan seguro que no permite que nadie, ¿sí?, que no esté autorizado, que no pertenezca a la cadena de bloques, pueda cambiar algo, le pueda alimentar o pueda cambiar algo, ¿sí? Muy bien, ese no es un defecto, sino es una característica propia de la arquitectura de blockchain como tal, ¿sí? Pero muy bien, al tener esta característica, representa que blockchain es una isla, está aislado del mundo exterior, no puede interactuar con todos los datos o con todos los actores que desearía interactuar, ¿sí? Entonces, esto limita el accionar de la cadena de bloques. ¿A qué me voy? De pronto, una cadena de bloques solo hoy en día puede ser creado con un objetivo. O bien creo tokens o bien creo una criptomoneda, pero no puedo crear una cadena de bloques con varias funcionalidades. ¿Por qué? Por el mismo hecho que la arquitectura no me lo permite y le da una limitante, ¿sí? Pero contrariamente, hoy en día se habla de un término que es la interoperabilidad. Eso significa que deberíamos facilitar que cualquier sistema o cualquier aplicación existente en el mundo debería tener la capacidad de poder interactuar o intercambiar datos. Muy bien, pero ¿cómo hacemos o qué deberíamos hacer para que nuestro querido blockchain empiece a interoperar? ¿Qué pasaría si nosotros tomamos el mismo criterio de descentralización que se tenía con los nodos para darle seguridad y tener más ojos de testigo que vean, transparentes, aseguren las transacciones y decirles, yo quiero una cadena descentralizada que empiece a proveerme datos? ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a tener muchos proveedores. Pueden ser farmacias, comercios, empresas, de todos los rubros imaginables. Pero decididamente, ¿quién da fe de que ese dato que nos están entregando
es el correcto. Muy bien. Nuevamente, entramos al papel de los contratos inteligentes. ¿Qué significa? Le vamos a dar una nueva funcionalidad a esos programas que teníamos dentro de la cadena de bloques. Le vamos a decir, tú a la par que reacciones ante cualquier estímulo, tienes que tener la capacidad de cambiar la forma en que transmites valores, hacia o desde, fuera o dentro, como se quiere entender. ¿Eso qué significa? Voy a empezar a introducir datos a la cadena de bloques y voy a empezar a exportar datos de la cadena de bloques. Y eso significa que voy a tener una relación ¿con quién? Con el mundo exterior. Pero muy bien, hasta ahí todo bonito, ¿sí? Pero, ¿quién garantiza todo esto? Muy bien, significa que tiene que haber alguien que sea el testigo de qué características, de que los datos que vengan, ¿sí?, o que salgan, sean de la mayor calidad posible. Muy bien, hacemos un ejercicio. Imagínense que yo soy una cadena de bloques y cada uno de ustedes es un proveedor distinto de información, ¿sí? ¿Cómo yo podría creer en usted, o en usted, o en usted, o en usted? Decididamente, si cada uno de ustedes me quiere vender un dato de forma individual, va a crear una desconfianza en mi persona. Pero si de pronto 5, 10, 50 personas o todo este bloque garantiza que los datos que me está ofreciendo el Señor son verdaderos, eso aumenta mi confianza. Y lo mismo con este bloque. Si todos garantizan que los datos que me está ofreciendo el Señor son buenos, eso garantiza y aumenta mi confianza. Entonces, ese efecto de tratar de garantizar los datos que ofrece cierto proveedor para nosotros, ¿sí?, se llama los famosos oráculos, ¿sí? Entonces, los oráculos básicamente, nuevamente, son redes descentralizadas, al igual que blockchain, pero que básicamente tienen un objetivo en particular: tratar de garantizar, ser garantes de la información que cierto proveedor del mundo real me está ofreciendo. ¿Para qué? Para que esos datos puedan ser introducidos dentro de una cadena de bloques a través de ¿qué? De los famosos contratos inteligentes. Muy bien, imagínense cuánto hemos avanzado. La pregunta es, ¿esta tecnología existe? Sí, al día de hoy existe. ¿La estamos utilizando en nuestro país? Lastimosamente no. ¿Sí? ¿Tendríamos las herramientas necesarias para hacer todo esto? Sí. ¿Lo necesitamos? Obviamente que sí. ¿Y qué nos falta? Solo ponerle ganas, esfuerzo. ¿Por qué? Porque las herramientas están. Las herramientas que les habíamos mostrado al comenzar la charla, decididamente también tienen esas características. ¿Por qué? Análogamente a un blockchain, un oráculo, esta vez, es un blockchain, pero que garantiza la alta calidad de los datos que nosotros podemos recoger del mundo exterior y llevarlas o interactuar o interoperar con una blockchain de forma natural. Muy bien, en resumen es esto, ¿sí? ¿Qué significa? Que esta tecnología se adapta, ¿sí?, o es compatible absolutamente con cualquier cadena de bloques, ¿sí? Muy bien, en esta parte tenemos la red de oráculos. Eso significa una red, ¿sí?, o un conjunto de redes, testigos, garantes, que permiten garantizar ¿qué? El origen de estos datos, que pueden ser climáticos, que pueden venir de Internet de las cosas, que pueden venir de bancos, que pueden venir de farmacias, de comercios, de personas, de deudas, de lo que ustedes quieran. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que las mismas características que teníamos hoy en día para desarrollar aplicaciones, donde hacíamos aplicaciones del tiempo, aplicaciones comerciales, financieras, económicas, de ingeniería, y donde empezábamos a escapear datos de todo el Internet, pues hoy en día sí lo podemos hacer, pero de una forma más creíble y más segura. ¿Sí? ¿A través de quién? De la red de oráculos, quienes van a garantizar que nuestros datos sean verdaderos y sean reales. Y al ser verdaderos y reales,
estos van a poder activar o van a poder hacer que la cadena de bloques a través de los contratos inteligentes puedan tomar vida. ¿Y eso qué significa, señores? Todo esto es el desarrollo del futuro tecnológico. Esto significa el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. ¿Qué significa? Que las aplicaciones que hoy en día desarrollamos, independientemente de cualquier lenguaje de programación, tienen sus días contados. ¿Por qué? Porque decididamente ya no vamos a desarrollar aplicaciones centralizadas o que estén almacenadas en un único servidor, sino decididamente el código que nosotros empecemos a desarrollar va a estar almacenado ¿dónde? En una blockchain, ¿sí? Y va a poder actuar de forma independiente, va a tener vida propia, ¿sí? Un pequeño ejemplo de esto: imagínense que cada uno de ustedes, ¿sí?, a través de una cadena de bloques pueda dejar su testamento listo para que sus seres queridos o sus hijos puedan tomar el dinero que les corresponde. Imagínense que lastimosamente cada uno de nosotros se va a tener que ir de este mundo, y el hecho que se vaya significa que se genere un certificado de defunción, y que ese dato del certificado de defunción active un contrato inteligente, y a través de ese contrato inteligente inmediatamente se le empiece a dar a cada uno de sus herederos la parte que les corresponde, ¿sí? Ese pequeño ejemplo representa todo esto. Significa que mi cadena de bloques tan segura, tan confiable, tan transparente, hoy empieza a alimentarse de datos de otros sistemas, pero no de cualquiera, sino de sistemas de que alguien o de otra cadena de bloques, en este caso de una red de oráculos, que se haya garantizado. Entonces el trabajo es arduo el que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a desarrollar sistemas descentralizados y que empiecen a confiar en datos de fuentes externas, ¿sí? Ese es el futuro. No lo digo un futuro lejano, de hecho es un futuro inmediato. Hoy en día, más que nunca, las dApps están presentes y deberíamos cambiar la forma tradicional en que vemos el desarrollo de software. Y la pregunta: ¿y ustedes qué deben hacer de aquí para adelante? Básicamente, profundizar. Hoy les he hablado de conceptos muy importantes que a nosotros nos permiten conocer la tecnología que tenemos a la mano. Les he mostrado todas las plataformas, son de código abierto, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento básico. Lo único que nos falta es ponerle ganas, entusiasmo y sobre todo muchísima lógica para tratar de resolver problemas que nos atingen el día de hoy. O sea, que hasta aquí mi participación. ¿A quién les toca? A ustedes. Espero que les haya servido la charla. Muchísimas gracias.